Me preocupó que se cometiera un error y la URSS recibiera un ataque sorpresivo. Y es cuando me decido hacer la carta. Muy delicado el tema. Porque tenía que hablar nada menos que a Khrushchev, el dueño de los cohetes. El primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal rusa, Alexei Shurvalev, ha dicho que Rusia está considerando colocar armas nucleares en Cuba, Nicaragua y Venezuela porque, bueno, esta es la fundamentación de ello, porque Estados Unidos tiene armas nucleares en bases militares en 7 países de la Unión Europea. En una entrevista a News.ru, una cadena rusa, el alto funcionario ruso considera necesario suministrar lanzadores y submarinos en la parte más vulnerable de Estados Unidos. Rusia debería colocar armas nucleares en Cuba, así como en Nicaragua y Venezuela, dijo Shurvalev. Sobre la presencia de armas nucleares por parte de Estados Unidos, el parlamentario señaló que esto podría ser un quid pro quo. Yo les quiero decir a mis amigos que están en Cuba ahora mismo y a todos ustedes que me ven, si esto a ustedes les parece aceptable y si este no es el comportamiento de metrópoli con sus colonias, yo quiero que alguien me diga qué es. Porque nadie puede venir a decir, yo voy a poner en la casa de Ernesto, voy a instalar un radar en la casa de Ernesto. Y decirlo así abiertamente, con el despotismo de quien dice, yo o no tengo que consultar contigo o ya te informé de esto. Porque lo primero que pasa es que si tú sales a decir que vas a instalar un radar en mi casa, yo salgo y te digo, ¿y quién carajo te ha dicho a ti que tú puedes mandar o que tú puedes determinar qué vas a instalar en mi casa? ¿No? O sea, si yo permito que tú digas algo como eso, de antemano yo estoy tácitamente aceptando que en realidad el dueño, el que manda en mi casa eres tú. ¿Qué les dice a los cubanos esto con respecto a su independencia, con respecto a no al neocoloniaje, ¿verdad? Y el neocolonialismo, tanto, bueno, estamos hablando español, estadounidense, nosotros somos muy independientes, nuestra historia, nuestras luchas por la independencia, ¿verdad? No, en el caso de la Revolución Cubana ha sido la lucha por la enemistad contra los Estados Unidos, ¿verdad? Por el antiyanquismo inculcado desde la figura, obviamente, que fundó todo este desastre. Vamos a ver el siguiente material. ¿Estamos retrocediendo en el tiempo o estamos ante una avanzada aún mucho más peligrosa de lo que el mundo ya conoció y vivenció en el siglo pasado, Andrés? ¿Hablas de 1962, las crisis de los misiles? En Rusia, en Cuba y los Estados Unidos. Efectivamente, porque hoy ha trascendido una información muy importante, sobre todo, Sebastián, por quién lo ha dado a conocer allí en la Duma o en la Cámara de Diputados rusa, ¿verdad? Exactamente, estamos hablando de quién es el vicepresidente de la Comisión de Defensa, es decir, el hombre o uno de los hombres que está muy al tanto de los movimientos de la defensa rusa, de los movimientos del ejército ruso y de las proyecciones y posibilidades. ¿Qué es lo que dijo este diputado ruso? Que su país tiene la posibilidad y está pensando en llevar una vez más misiles rusos a Cuba. A ver, permítame poner esto en contexto porque veo un exceso de entusiasmo en algunos. Si esto ocurriera, no sería el fin del comunismo en Cuba, sería el fin de nuestra especie. Vamos a ubicarnos aquí. Ataques nucleares. En primer lugar, la cercanía de Cuba con Estados Unidos y lo que desataría armas nucleares en esta región. Nadie lo sobrevive. Quiero que nos ubiquemos. Esto no es que, entramos, te quitamos las armitas nucleares, los rusos se quedan muy tranquilitos y punto final y ya de paso quitamos el comunismo en Cuba. No. Eso en el mundo de luz y color que habitan algunos puede estar muy bien. En el mundo práctico de realpolitics no funciona de esta forma. Estamos hablando de que las armas nucleares son el último recurso que se tiene, el último recurso que tiene el planeta. Con esas podemos matarnos todos. No este contra aquel. Y estamos hablando de las dos potencias nucleares más grandes del mundo. Así que el exceso de entusiasmo de, quizás esto sea lo que nos libre del comunismo cubano, creo que está infundado en este caso. Para, obviamente, desafiar a los Estados Unidos. Y fue más. Y también aclarar que este diputado no dice nada si no tiene la venia, el consentimiento de quien estamos observando allí, el autócrata Vladimir Putin. Pero ¿qué es lo que dijo? No solo estamos pensando, evaluando en llevar armas nucleares y misiles de largo alcance a Cuba, sino también a Venezuela y Nicaragua. Y que si todavía no lo hicieron,
sobre todo en estos dos últimos países, es por las consecuencias internacionales que pueden tener las dos dictaduras de América Latina, justamente por las sanciones que le pueden aplicar Estados Unidos. Sobre todo los Estados Unidos. Ahora, fíjense ustedes un detalle. Ayer aquí le contamos con Andrés Klipan que Estados Unidos está pensando en llevar elementos nucleares al Reino Unido. ¿Qué le responde Rusia? Rusia dice, no nos preocupa tanto eso, porque en definitiva Estados Unidos ya tiene armamento nuclear en otras bases que incluso están mucho más cerca de nuestro territorio. Pero sí, además, nosotros, los rusos, dicen, tenemos más elementos que misiles. Por ejemplo, los submarinos, que navegan en distintas partes del mundo y que tienen capacidad de atacar a Estados Unidos en cualquier momento. Efectivamente, hizo mención a 1962, la crisis de los misiles. ¿Y qué es lo que dijo? Nuestros misiles, nuestras cabezas nucleares ahora, son más poderosas, más potentes y tienen más largo alcance que en 1962. Llevamos misiles con cabezas nucleares, no importa. El poder destructivo de nuestros misiles son tan valiosos como si fueran nucleares. El mundo en tensión, no hay que perder de vista el ejercicio conjunto de la OTAN, muy grande, muy importante, que va a simular una tercera guerra mundial, una posible respuesta al comienzo de una tercera guerra mundial. Para cerrar, es el ejercicio militar más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto no es de ahora. Yo quiero mostrarles algo que les adelantaba, que les iba a poner hoy, que cuando usted ha leído sobre esos días, que dicho sea de paso, los cubanos se enteraron de la magnitud de lo que pasó realmente en la crisis de los misiles con décadas de retraso. Imagínese usted, en 1962, el cerco comunista cerrándose completamente en la isla, el acceso a información foránea era prácticamente nulo, ya tenía control de los medios de comunicación masiva, de los medios de difusión en Cuba, todo el equipo de pandilleros barbudos, y pues los cubanos estaban prácticamente en ascuas. Bueno, hay un conflicto, están las cosas tensas. No. Cada vez que usted ve un documental sobre la crisis de los misiles, el mundo tenía la respiración contenida, porque si se escapaba un cohetico de aquellos, si la parte americana, si tanto Kennedy como la parte rusa, soviética, Khrushchev, se equivocaban en algún cálculo, si había un error de cálculo, vamos a ponerlo claro, el mundo se iba a la mierda. En este caso, yo quiero que ustedes escuchen en declaraciones del propio dictador, esto fue a finales de los 90, declaraciones que ofreció Fidel Castro a CNN cuando salieron desclasificados muchos documentos de entonces y se desclasificó una carta que le envió Fidel Castro a Khrushchev recomendándole el ataque, dar el primer golpe y darlo, si quieres, incluso desde Cuba, ya que tienen las armas nucleares aquí. O sea, la confirmación de que este demente lo que quería era llevar al mundo a esto y no le importaba un carajo las consecuencias del Mira, los primeros que se iban a hundir en el mar eran los cubanos. O sea, ahí no iba a quedar ni el recuerdo en una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con Cuba de por medio, ¿no? Escuchen las declaraciones de Castro. Parecía inminente que la guerra se desatara. Parecía inminente. Entonces no me pongo a pensar en Cuba. Digo, si Cuba pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra. No me pongo a pensar en Cuba. Él estaba pensando en el mundo. Voluntariamente te dice, bueno, si ya esto se va a la mierda, no me voy a poner a pensar en Cuba. Déjame pensar en la Unión Soviética. Óiganlo. Digo, si Cuba pienso, parecía inminente. Entonces no me pongo a pensar en Cuba. Digo, si Cuba pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Me preocupó que se cometiera un error y la URSS recibiera un ataque sorpresivo. Y es cuando me decido hacer la carta. Muy delicado el tema, porque tenía que hablar nada menos que a Khrushchev, el dueño de los cohetes. Le decía yo a Khrushchev, del análisis de la situación y de los informes que obran en nuestro poder, considero que la agresión es casi inminente dentro de las próximas 24 o 72 horas. Aunque digo que pueden ocurrir dos cosas: el ataque aéreo
o la invasión, considero menos probable la invasión. Si tiene lugar la segunda variante y los imperialistas, esta era una palabra muy usada en el lenguaje corriente. Dense cuenta cómo él se burla del término los imperialistas. ¿Se dan cuenta de esa sutileza? Tenemos que leer entre líneas, ¿eh? Como quien dice, era una broma, ¿sabes? Les decíamos los imperialistas. Esto lo dijo finales 98 durante esta entrevista. Todavía hasta el día de hoy se sigue diciendo en Cuba los imperialistas. Pero ya él en esa entrevista con la CNN se burla de que él utilizaba en aquel entonces. Esa era una palabra muy de moda. Se dan cuenta que es como quien dice en privado, yo le digo a esta gente que estos son tal cosa, ¿entiendes? Y tú vas a ver cómo se lo tragan. Se dan cuenta que es como una especie de confesión, fíjense, porque es una sutileza, pero marca perfectamente lo que es la manipulación. Considero menos probable la invasión. Si tiene lugar la segunda variante y los imperialistas, esta era una palabra muy usada en el lenguaje corriente, y los imperialistas invaden a Cuba con el fin de ocuparla, la Unión Soviética no debe permitir jamás las circunstancias en las cuales los imperialistas pudieran descargar contra ella el primer golpe nuclear. Fíjense cuál era la intención de este hombre. La intención de este hombre es: yo, como dueño de la base, porque eso es lo que era Cuba, que nadie me venga a hablar. Por eso yo no le admito a ningún pelagato de esto que me hable de la independencia de Cuba. Que Cuba hubiera declarado una hostilidad abierta contra los Estados Unidos no significa que Cuba era independiente. Cuba era una base militar soviética. Fíjense que él dice el dueño de los cohetes. Lo dijo hace un momentico, ¿eh? Al final de esto se los voy a volver a poner porque es bien breve. El dueño de los cohetes. Él le decía a Khrushchev: miren que es el dueño de la base militar, o por lo menos el regente. Dueño no, perdón. El regente, el administrador de la base militar, que era Cuba entera, diciéndole al líder de la potencia nuclear: óyeme, no permitas que esta gente den primero, vamos a atacarlos primero, vamos a tratar de descojonarlos primero. Las consecuencias, bueno, yo no estoy pensando en Cuba. Te lo dijo de entrada, yo no estaba ahí pensando en Cuba. Le dije así con esa frase. Yo estaba convencido absolutamente que si desembarcaban e invadían, se creaba tal situación de que la URSS estaba en grave riesgo de que le aceptaran el segundo paso. Yo estaba convencido de que el segundo paso norteamericano después de la invasión era aceptarle a la URSS un golpe nuclear. Eso es lo que nos quiere vender la propaganda cubana como un gran estadista. Eso es lo que nos quieren vender como el continuador de las ideas de José Martí. Un individuo cuya intención clara, fíjense que esa entrevista él la concede en ese contexto, porque habían salido desclasificados esos documentos y lo dejaba muy mal parado la publicación de esa carta, porque era una carta donde todo el mundo está diciendo, más que evidentemente, óyeme, pero tú lo que estabas haciendo aquí era inflamando los ánimos. Eso ya lo han dicho grandes personajes en el pasado. Se lo he visto al general Del Pino, me lo contó personalmente a mí, Alcibiades Hidalgo, que siempre habla, y bueno, se lo leía a Norberto Fuentes en Dulces Guerreros Cubanos, creo, o en alguno otro de los libros de Norberto Fuentes, donde es célebre el encabronamiento de Fidel Castro cuando se entera que americanos y soviéticos han pactado y que además lo han tratado, lo han dejado al margen. Aquí tú eres el regente, el administrador de la base militar, no se sienta a la mesa con nosotros, porque lo que él quería era fuego. Lo que él quería era una crisis nuclear. Lo que él quería era el invierno nuclear. Porque era ese el pensamiento megalómano de un individuo enloquecido, ¿verdad? De un individuo, de un narcisista patológico que lo que quería era llevar al mundo a esto y que no le importaba un carajo su país. Vamos a escucharlo otra vez. Parecía inminente que la guerra se desatara. Parecía inminente. Entonces no me pongo a pensar en Cuba.
Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Me preocupó que se cometiera un error y la URSS recibiera un ataque sorpresivo. Fíjense que lo que le preocupaba, vamos a analizar la psicología del personaje, ¿eh? Lo que le preocupaba a este psicópata no era que Cuba desapareciera, él era el disque líder. En ese momento no, en ese momento supuestamente, imagínese usted, ¿no? Como estaba Urrutia en ese momento. En la práctica él era el que mandaba en el país, ¿no? Pero tenían aquella farsa, ¿no? Y él era primer ministro y esas cosas, ¿no? Qué divertido los entresijos del poder en ese momento, ¿no? Porque esto fue, recuerden, en el 62. Supuestamente él no era el presidente del país, o por lo menos no era el que mandaba completamente. Hágame reír, ¿cómo no? Pero bueno, está diciendo, ya yo daba por perdida a Cuba. ¿Perdón? La vida de millones de seres humanos tú ya la dabas por perdida. A ti lo que te preocupaba era que los americanos le hicieran, llevaran a cabo, condujeran un ataque nuclear, que hubiera un error y hubiera un ataque de los americanos contra la Unión Soviética, pero ya tú estás dando por sentado que Cuba desaparece de la faz de la Tierra, ¿no? Con los millones de habitantes que tenía. Inminente. Entonces no me pongo a pensar en Cuba. Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Ya, eso se da por sentado. Mira, mis hijos, es que ni siquiera me es fácil decir esto, vamos a tocar madera, voy a poner una hipótesis que es muy desagradable, ¿no? Pero bueno, ya a mis hijos yo los voy a perder. En consecuencia, déjame ir a decirle al vecino, oye, vamos a matar a todo el mundo, ya yo di por perdidos a mis hijos. Tú dices, espera, qué rápido, ¿no? ¿Qué persona da por perdidos a sus hijos? ¿Qué persona da por muertos a sus hijos con esa facilidad? Esa era la facilidad con la que pensaba este individuo con respecto al poder que tenía en sus manos, que amasaba en ese momento, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a decirle, mira, como ya esto se va a ir a la mierda, en lugar de un estadista que esté mediando, en lugar de un estadista que esté tratando de lo que haría cualquiera en una situación como esta, rebajar tensiones. Yo, desde esta mínima, ínfima tribuna, es lo que trato de hacer todo el tiempo, sobre todo cuando hablamos de enfrentamiento entre potencias nucleares. ¿Por qué? Porque la ignorancia es muy atrevida. Veo algunos comentarios que te dicen, oye, no para tanto. Evidentemente no tienes la más remota idea del poder de las armas nucleares que hay hoy. El que te dice que no es para tanto, que se puede acabar con la especie humana, con los arsenales nucleares que hay hoy, demuestra, o sea, en el momento que usted tecleó eso y lo publicó, usted está demostrando que usted es un ignorante. Perdóneme la franqueza. No eso, que podemos acabar con el planeta varias veces, ni siquiera una. Pero bueno, hay algunos que salen a decirte, no, puede haber un enfrentamiento, nos podemos matar entre unos y otros y bueno, el planeta va a subsistir. Sí, claro. Y no se van a utilizar las armas nucleares, ¿verdad? Entonces, lo que hay es que tratar de rebajar tensiones cuando se llega a ese punto, porque nadie quiere ser carbonizado, nadie quiere ese invierno nuclear, ¿no? Este sí lo quería. Este lo que quería era precisamente llegar a ese punto. Me preocupó que se cometiera un error y la URSS recibiera un ataque sorpresivo. Y es cuando me decido hacer la carta. Muy delicado el tema, porque tenía que hablar nada menos que a Khrushchev, el dueño de los cohetes. El dueño de los cohetes, ni siquiera los cohetes, ¿no? Él te dice el dueño de los cohetes. Eso era en realidad. Era el dueño de los cohetes y Cuba era sencillamente la base militar donde se habían instalado los cohetes. Le decía yo a Khrushchev, del análisis de la situación y de los informes que obran en nuestro poder, considero que la agresión es casi inminente dentro de las próximas 24 o 72 horas. Aunque digo que pueden ocurrir dos cosas. El ataque aéreo o la invasión, considero menos probable la invasión. Si tiene lugar la segunda variante y los imperialistas, esta era una palabra muy usada en el lenguaje corriente, y los imperialistas invaden a Cuba con el fin de ocuparla, la Unión Soviética no debe permitir jamás las circunstancias en las cuales los imperialistas pudieran descargar contra ella
el primer golpe nuclear. Le dije así, con esa frase. Pues yo estaba convencido absolutamente que si desembarcaban e invadían, se creaba tal situación de que la URSS estaba en grave riesgo de que le aceptaran el segundo paso. Yo estaba convencido de que el segundo paso norteamericano después de la invasión era aceptarle a la URSS un golpe nuclear. Aquí estoy viendo un comentario muy acertado y qué bueno que lo recuerda. Alfax 43 es exactamente como lo dices. Citas en alguno de los textos, se lo leí en varias partes, ¿no? A mi querido Carlos Alberto Montaner. Me dices que cuando Nikita se enteró la posición que tenía Fidel Castro, cuáles eran las intenciones que tenía Fidel Castro, más bien lo que esto propició fue un entendimiento acelerado con Kennedy para quitarle cuanto antes los misiles al loco este. Es como decir, ¿dónde hemos puesto estas ojivas nucleares que el individuo que debería velar por la subsistencia, a ver, no solamente de la especie, no, vaya, particularmente de su país, es el primero que quiere que nos vayamos a la guerra? Una de dos. O este individuo no entiende la magnitud de lo que tenemos allí y lo que puede hacer eso y lo que tienen los que están al frente de él a apenas 90 millas, ¿verdad? O no lo entiende, cosa que está descartada, porque si algo no tenía este individuo es que no era estúpido. Eso lo sabemos, desgraciadamente, ojalá hubiera sido más bruto de lo que fue. O no lo entiende y eso está descartado, o lo entiende y entonces es literalmente un psicópata que quiere que lleguemos a una confrontación nuclear, a un enfrentamiento nuclear. Más bien, ese tipo de comunicaciones, porque además se desarrollaron varias comunicaciones a partir de esta carta que le envía Fidel Castro a Khrushchev, más bien propició que los soviéticos dijeran, mira, vamos a poner calma aquí, que ninguno quiere llegar ahora mismo a empezar a lanzar cohetes nucleares de un lado para otro y descojonar todo esto. Y vamos a quitarle cuanto antes a este loco eso que pusimos allí, porque esto no está seguro. Increíble, ¿no?